En la época de hambre encontré a una niña, pero 300 años después, en la guerra entre inmortales y demonios, me atravesó una flecha a ella, que ya se había convertido en la señora demonio. Ella pisó mi cuerpo como a un perro muerto. Chen Huai-an. Cuando me traicionaste en aquel entonces, no pensaste que llegaría este día, pero ella no sabía que me moría voluntariamente en sus manos. Hice un trato con el sistema. Si completaba la misión, volvería a Langxi. Por eso hace 300 años robé la espada inmortal. Deserté de la secta. Alcancé el nivel de inmortal supremo, mientras ella fue encerrada en la mazmorra por la secta, sufriendo una agonía sin fin. De lo contrario, con mi cultivo, ¿cómo no podría evitar el golpe de ella, a quien crié yo mismo? Delante de mí estaba Luo Lingshuang, la única señora demonio del mundo, mi antigua pequeña compañera de secta. Sentía cómo se me escapaba la vida poco a poco. Solo sonreía amargamente. ¿Valió realmente la pena hacer esto? Ella no dijo nada. Simplemente arrancó la espada del odio de mi cuerpo. La sangre le salpicó toda la cara. Me pateó al suelo de un puntapié. Me miró desde arriba, con desprecio. Aquellos ojos que antes eran claros como el arroyo, ahora parecían congelados por 1000 años de hielo. Pero en el fondo más profundo de ese hielo, había un temblor apenas perceptible. Chen Huai-an. ¿Tienes algo que decir? Intenté abrir la boca. Solo salió sangre por mi boca. Sistema. La misión requería morir bajo su espada. No podía decir nada que le hiciera dudar. Si no, fallaría y no volvería a Langxin. Así que decidí callarme. Ella se agachó. Me agarró la barbilla con sus dedos delgados. Me obligó a girar la cara hacia ella. Me obligó a mirarla a los ojos. Chen Huai-an, te lo pregunto por última vez. Aunque su rostro estaba lleno de intención asesina, su voz temblaba sin poder evitarlo. ¿Realmente no quieres decir lo que ella quiere oír? Yo lo sabía perfectamente. Ella quería que le pidiera perdón. Quería oír que admitiera que la traición de aquel entonces fue un error. Quería que se lo dijera en persona. Todo lo que sentí en aquellos años fue sincero. Aquella calidez no fue falsa. Sacarla del abismo de la muerte no fue por ningún otro motivo. La miré a los ojos. Dibujé una sonrisa más triste que un llanto. Un silencio eterno. Ella esperó mucho tiempo. Al final su expresión se enfrió por completo. Bien, si no quieres hablar, entonces no hables nunca más. Miré la sangre propia en la punta de la espada. El tiempo pareció retroceder al pasado. Era una era de catástrofes de nieve. Las montañas estaban congeladas. Los ríos se secaron. Miles de cultivadores bajos y mortales murieron de frío. En aquel invierno interminable, los cadáveres congelados estaban por todas partes en el camino. Ante una catástrofe de esta magnitud, cada uno luchaba por sobrevivir. Por aquel entonces, acababa de viajar a este mundo hacía 3 días. Siguiendo las indicaciones del sistema, encontré una cabaña a punto de derrumbarse junto al camino. En el momento en que abrí la puerta, la vi a ella. Una pequeña figura acurrucada en la esquina, envuelta en un paño roto y lleno de agujeros. Era demasiado pequeña, tan pequeña que la podía levantar entera con una sola mano, llena de congelaciones y heridas por todo el cuerpo. Su aliento era tan débil que apenas se notaba. Cuando me agaché y la abracé, estaba quieta como una hoja seca. No temas, me te llevo conmigo. La niña no respondió, pero en el momento en que la levanté, su mano se agarró a mí de forma inconsciente. Se agarró muy fuerte a mi ropa, como alguien que se ahoga y se agarra al último madero. Después supe su historia. Ella se llamaba Luo Lingshuang. Había perdido a su madre al nacer. Los vecinos del pueblo la habían expulsado. Una niña de 5 años, en un mundo inferior más cruel que el de los cultivadores. Luchaba a diario con perros callejeros por comida. Dormía en los pajares al lado del camino. No sé cómo logró sobrevivir hasta que llegué yo. Seguramente el cielo quiso que sufriera un poco más. Para mantenerla con vida, me convertí en sirviente en la secta Xuantian. Barría, cortaba leña, transportaba minerales de piedras espirituales, limpiaba los hornos de alquimia, cuidaba a las bestias espirituales, hacía cualquier trabajo. 12 horas al día. Solo trabajaba y dormía. La paga era miserable. Apenas alcanzaba para comprar grano y tela. Pero Luo Lingshuang fue creciendo. De los 5 a los 10 años, de los 10 a los 15 años. Se convirtió en una joven hermosa y elegante. Ella tenía mucho talento, mucho más que yo. Un anciano de la secta me eligió. Pasé de sirviente a discípulo exterior. 10 años después entré en el interior. Ella me siguió. Y también entró en la secta Xuantian. Se convirtió en mi pequeña compañera. Aquellos días fueron los mejores de mis 300 años en este mundo. Los recuerdos volvieron a la realidad. La espada del odio bajó sobre mí. Pero en el último instante, noté un detalle. Su mano temblaba al agarrar la espada. En el momento en que la espada me atravesó, sus ojos se vaciaron por un instante. Pero al segundo siguiente, recuperaron la frialdad. Mi cuerpo empezó a desvanecerse, en este campo de batalla teñido de sangre. Detrás solo oía los gritos de los ejércitos inmorales masacrados. Antes de perder la vista, lo último que vi fue su espalda. Tan sola como hace 300 años, la pequeña compañera que estaba en la cumbre Hangxiao, que me esperó todo un día y una noche. Lo siento. 3 palabras que al final no logré decir. Volvamos a hace 300 años, mi tercer año en el interior de la secta Xuantian. Por aquel entonces mi cultivo ya era pico de píldora dorada, uno de los mejores entre mis compañeros. Luo Lingshuang era más rápida que yo. Ella entró después en la secta, pero su talento superaba a todos. En pocos años ya estaba en el cenit de píldora dorada, a punto de avanzar a bebé espiritual. Todos en la secta decían que era un genio de siglo. Yo estaba muy contento por dentro, aunque por fuera parecía un hermano mayor serio. Por dentro estaba muy orgulloso. Ella era la chica que yo crié. Por aquel tiempo, asignaron a Luo Lingshuang a guardar el salón del tesoro. Era una muestra de confianza y reconocimiento. Nueva misión disponible. Contenido: robar la espada suprema de la secta Xuantian. Instrucciones de la misión: aliarse con fuerzas demoníacas, crear caos y robar la espada de forma oportuna. Esta espada es imprescindible para tu cultivo posterior. Recompensa: cultivo directo a cenit de bebé espiritual, plus técnica inmortal. Castigo: si te niegas no podrás volver a la tierra nunca más. ¿Qué locura es esta? Yo soy discípulo interior, el hermano de Luo Lingshuang. ¿Quieres que sea un traidor? Sistema: me niego. Negarte significa quedarte atrapado para siempre, sin posibilidad de volver a la tierra. Aviso: tu tutora en la tierra
Han Chik-sue sufre una inestabilidad mental por tu desaparición. Actualmente reparte carteles de búsqueda por todas partes. Me proyectó una imagen en mi mente. Mi tía estaba en la calle, exhausta, con el rostro lleno de lágrimas, sosteniendo carteles con mi foto, pegándolas una a una en medio de la nieve. Sus manos estaban rojas por el frío. Lloraba mientras pegaba los carteles. En aquel momento me quedé petrificado. Mi tía era mi única familia. Solo me llevaba menos de 10 años. Pero cuando mis padres murieron en un accidente, ella me crió sola. No se casó. No tuvo hijos propios. Puso todo su amor en mí. Trabajaba 2 turnos para pagar mis estudios. Me lavaba la ropa y me cocinaba. Me cuidaba toda la noche cuando estaba enfermo. Ella no era mi madre, pero lo hizo todo mejor que ella. Y yo había viajado a este lugar terrible, desaparecido durante décadas. Aunque el tiempo pasa distinto en la Tierra, según el sistema, habían pasado muchos años en la Tierra. Mi tía seguramente pensaría que estaba muerto. Pensaría que su único familiar había desaparecido del mundo para siempre. Cerré los ojos. La sangre recorría todo mi cuerpo. Mucho tiempo después los abrí. Acepto la misión. No imaginé que esas 4 palabras la lanzarían al abismo. Para que el plan saliera perfecto, hice todos los preparativos con cuidado. Los demonios ya querían el tesoro de la secta. Les di una identidad de cómplices. Aceptaron de inmediato. El único problema era Luo Lingshuang. Ella era una de las guardianas del Salón del Tesoro. Si ella estuviera allí, con su fuerza y vigilancia, los demonios no podrían entrar. Tenía que distraerla. Así que le escribí una carta. En la carta ponía: Pequeña, he encontrado una hierba espiritual en la cumbre Hangxiao que te ayudará mucho a avanzar. Estoy muy ocupado hoy, no puedo ir. No puedo escaparme. Ve tú primero. Espérame en la cumbre Hangxiao. Llegaré sin falta antes del anochecer. Sabía que iría. Porque en todo el mundo, si había alguien en quien confiara ciegamente, ese era yo, su hermano. Fui yo quien la rescató de la nieve y el frío. Fui yo quien le puso su nombre. Le enseñé a leer y a escribir. Le enseñé a cultivar. Fui yo quien, en las noches que despertaba asustada, me sentaba a su lado. Y le repetía una y otra vez: hermano está aquí, no temas. ¿Cómo no iba a creerme? Había una frase más en la carta. Lingshuang, hermano, te tiene una sorpresa. Ese día ella fue a la cumbre Hangxiao. Se puso el vestido azul celeste que le había regalado. Solo se lo ponía en los días más felices. Pero esperó todo el día en la cima. Desde el amanecer hasta el atardecer. Esperó hasta que empezó a nevar. Hasta que el cielo se oscureció. No esperó a su hermano, sino a los ancianos justicieros de la secta. Y una noticia. Chen Huaizan se alió con los demonios y robó la espada suprema. Ha desertado de la secta Chuantian. Luo Lingshuang, siendo guardiana del Salón del Tesoro, abandonaste tu puesto sin permiso. Eres cómplice. Luo Lingshuang es muy cercana a Chen Huaiyan. Seguramente ya estaban coludidos. Aunque parezca distante y orgullosa, quizás ya se alió con él desde hace tiempo. Las hablas destruyeron su reputación. Ella explicó una y otra vez, pero nadie le creyó. Todos la acusaban de traidora. La secta la encerró, le quitó la energía espiritual, le rompió los huesos y la torturó. En aquella mazmorra oscura y húmeda, le rompieron huesos, le dieron venenos, le hicieron búsquedas de alma con artes prohibidas, pero seguía creyendo en su hermano. En aquellas noches de tormento, esperaba con todas sus fuerzas verle a él, su única luz. Pero al final nadie vino a salvarla. Y yo, el causante de todo, estaba a miles de kilómetros, usando la espada suprema, que había arrebatado a los demonios para aumentar mi cultivo sin parar. Cuando tuve la espada, maté a todos los demonios. El sistema estaba satisfecho. Al tercer año de su encierro, Luo Lingshuang desapareció.